Vamos a uno de los más famosos, vamos como en un popurrí de bichos, pero en realidad la idea es que ustedes de cada uno de ellos tomen lo importante para hacer su diagnóstico y sus prevenciones y su correcto tratamiento a sus pacientes. No me voy a cansar de repetirlo también. Y nos vamos a ocupar de uno de los más famosos, que es la Giardia lamblia. Ya dejan de ser, nos ocupamos de los que se movilizan por flagelos. Fíjense ustedes, en este es un trofozoito visto de frente, acá están los flagelitos y acá hay otro trofozoito con microscopía electrónica con su flagelito. Es una célula que es perfectamente simétrica, tiene una simetría con un axostilo central que lo divide en dos, con dos núcleos, o sea, es perfecta la célula y tiene esto que lo distingue, que se conoce como disco suctorio. Es un parásito que tiene una cara cóncava, una cara convexa, y en su cara cóncava tiene estos discos. Estos discos tienen capacidad de fijarse, capacidad de llegar a las células epiteliales, al epitelio del intestino de la persona, del huésped, y fijarse. Este es un protozoo flagelado que es muy pequeño, tiene 20 micras, y lo descubre en el año 1681, dícese que en sus propias heces diarreicas, Leeuwenhoek, y que lo vio por primera vez a este trofozoito en las heces, ¿no? Yo creo que antes investigaban un poco más que nosotros las cosas, porque hay descubrimientos como estos fantásticos, y muchos de esos en sus propios sangre, hay otros, ya van a ver después algunos de los helmintos, que los descubrieron en su propia sangre y demás. Bueno, es un parásito absolutamente frecuente. Miren, la prevalencia va desde el 1 hasta el 60%. Nosotros hemos tenido estudios de prevalencia acá en Tucumán y tenemos más del 60% de personas con giardia, y está absolutamente relacionado con las condiciones sanitarias que veníamos hablando y las condiciones socioeconómicas. No hay mundo, no hay país, no hay lugar y no hay grupo etario que no pueda estar parasitado. O sea, su distribución es cosmopolita, sino que es endémica en nuestros países como los nuestros. Y en los otros son casos aislados y demás, pero ustedes al país que se vayan pueden encontrar pacientes con giardia. ¿Por qué decimos que la incidencia es mayor en los niños? Bueno, a medida que nosotros nos desarrollamos y crecemos, nos vamos poniendo en contacto con más cosas, pero los niños se ponen en contacto con todo, y los niñitos tienen peores hábitos higiénicos. Los niños tienen menos aprehensión, los niños son capaces de comer un alimento recién levantado del suelo y lo llevan a la boca sin ningún tipo de problema. Los niños tienen menos hábitos de lavarse las manos antes de comer. Entonces se dice que, y lo vemos mayormente en los niños, a veces nos pasa que en los adultos desconfiamos que pudiera ser una parasitosis y buscamos otras causas, pero nadie duda que si un niño está, ya van a ver que son diarreas altas las que produce este parásito, nosotros dudaríamos que pudiéramos estar ante un parásito, porque tenemos mucha distribución geográfica, mucha prevalencia, somos un país, una provincia endémica, somos un país subdesarrollado, tenemos altas temperaturas, tenemos humedad, tenemos todas las condiciones. Entonces, si vemos un niño con un cuadro de diarrea, es muy probable que acá pensemos en giardia, ¿sí? Miren el número, se estima que hay 200 millones de seres humanos infectados o más todos los años nuevos en el mundo por giardia. Ya les mostraba recién cómo era el trofozoito o forma vegetativa, que es la forma en la que se multiplica por división binaria y que se fija y hace su daño. Y esta otra forma chiquititita que es el quiste. Este es el gran responsable de la transmisión y del contagio y de la resistencia. Como les decía recién, la división es binaria y se producen muchísimos, si tienen oportunidad de buscar alguna vez un cultivo, que hay videos de la multiplicación de los trofozoitos de giardia, la verdad que es impresionante, se multiplican, y como dijimos recién al principio, cuando hacíamos el cuadro del poder patógeno y la capacidad infectante y demás, el número de los parásitos es fundamental para que se produzca el daño. Y acá entonces la carga parasitaria es importante. Se dice que para protozoarios necesitas mínimamente la ingesta de 100 quistes, que pueden estar en una gotita de agua, para que se produzca la enfermedad. Entonces, el hecho de que el número sea abundante ya es uno de los factores que importa para que nos podamos enfermar. Bueno, ahí estaban los trofosoditos y ahí están los quistes.
El ciclo biológico es monoxénico o directo, perdón, que me ponga el anterior. No tiene mayores explicaciones el monoxénico o directo porque es, esperen un poquitito, acá está el esquema de un quistecito, que obviamente salió el quiste, ya sale con capacidad infectante cuando sale de una persona parasitada. Que si las deyecciones son correctas no hay problema, pero si las cacas del parasitado caen y se ponen en contacto con los alimentos o el agua de consumo, es directo, monocénico, ingresa nuevamente a través de un alimento o el agua contaminado y se va a buscar a otro susceptible o a él mismo para seguir el proceso de la parasitación. Si hay uno que principalmente el daño que lo causa es por acción mecánica, es este. En el anterior, por ahí hablábamos de la eliminación de vacuolas digestivas, proteolíticas, que tenían capacidad de destrucción de tejido, de penetración, cuando hablábamos de ameba. Pero ahora que estamos viendo o del amantidio, pero fíjense ustedes, esto es un corte a microscopio, y lo que ustedes están viendo de perfil es el disco suctorio de una giardia. Fíjense ustedes las miles de epitelios, de células epiteliales que son afectadas, bloqueadas en su capacidad de absorción, de multiplicación, porque ¿cuál es el rol? Absorber los alimentos que vendrían por la luz de este paciente por una sola giardia. Vuelvo a decirle lo que decíamos recién, el número de parásitos está directamente relacionado con el daño que podamos tener. Entonces, ¿esto qué le hace? Se acortan las microvellosidades, disminuyen su espesor, disminuye su capacidad de absorción, su poder, y eso se ve reflejado en un cuadro de diarrea, pero ¿qué tipo? Esteatorreica. La diarrea esteatorreica lleva a la larga a la desnutrición del paciente, al retardo pondoestatural, porque son diarreas generalmente con poca clínica, diarreas crónicas, con pacientes que empiezan a ponerse distendidos, panzoncitos si son niños, con generalmente abdómenes prominentes, pero el resto del cuerpo se puede ver delgadito, y que se perpetúan y que no dan gran cuadro clínico para que una mamá salga corriendo a llevar un niño que tenga giardia a la consulta. Van a ser pacientes que van a estar crónicamente parasitados, crónicamente con síntomas, pero de poco ruido el síntoma, con escaso dolor en epigastrio, con un poco de distensión en la zona de epigastrio, y bueno, empezamos a acostumbrarnos a vernos así o a sentirnos así distendido con dolor en epigastrio, o un niño que haga la caca varias veces. ¿Cuál es la característica de la esteatorrea? Que en vez de ser materia fecal formada, van a ser materias fecales pastosas, con abundante contenido de grasa que no ha podido ser absorbido por esta alteración de las vellosidades, y que se pierden, por supuesto, por la misma alteración, proteínas y minerales y vitaminas liposolubles. No se pueden absorber grasas. Entonces, el paciente, en vez de tener una materia fecal forme, van a ser una materia fecal amarillenta, pastosa, que flota, maloliente, muchas veces acompañada de muchos gases, y ese es el cuadro clínico absolutamente no patognomónico de una giardia. Muchas cosas lo pueden causar, ¿sí? Entonces, lo que sí es que es una parasitosis que causa una diarrea alta o mal absortiva, a diferencia de las bajas o disentéricas que habíamos visto en el cuadro de las anteriores. En los pacientes inmunodeficientes la enfermedad puede hacerse crónica, y en los inmunodeprimidos también a veces, sino que el inmunodeficiente puede tener cuadros clínicos más frecuentes, mientras que el inmunodeprimido, el inmunocompetente, a veces es un gran portador de esta parasitosis. ¿Y cuál es el problema? La diseminación sin saber que lo tiene. Es muy común que en un examen parasitológico de un paciente que realmente no te lo esperaba, te puedan informar la presencia de quistes de giardia. Ojo, si esto está bien hecho y es así, y hay quistes de giardia en la materia fecal, aunque un paciente esté absolutamente asintomática, esto es así. ¿Y qué puede pasar? Que si el paciente por alguna causa se inmunodeprime, el cuadro clínico que estaba como apagado, que no se hacía sintomático, se haga sintomático. Entonces esa es la importancia de saber que existen las giardias, de conocer la distribución geográfica, de saber que son muy prevalentes y que le podemos atribuir mucho de las diarreas altas que sufren nuestros pacientes. Volvemos a hablar del metronidazol o la furazolidona, que es específica. Los vuelvo a mandar a leer la clase terapéutica donde van a ver los efectos del metronidazol y demás. Y
con dosis de 15 miligramos por kilo, se hacen 5 días de tratamiento, se descansa una semana, se vuelve a repetir el tratamiento, pero lo fundamental es que, lógicamente, interrogar y buscar las fuentes de contagio. Porque si el paciente, yo le hago el tratamiento y lo mando al medio, el paciente no sabe por dónde se contagió, vuelven a estar las condiciones iguales y el paciente vuelve a ingerir aquella agua o aquel alimento contaminado con caca que lo llevó a tener giardia, bueno, el cuadro clínico va a persistir y no vamos a estar solucionando el problema. Hay manifestaciones a veces extraintestinales de la giardia que no son manifestaciones directas y que a veces se las relaciona con ella como ciertos dartros volantes que por ahí lo vamos a trabajar en algún caso clínico. ¿Cómo se hace la prevención? La principal medida sería, obviamente, conociendo el ciclo biológico, evitar que los alimentos o el agua que llegue a la boca de una persona vengan contaminadas con materia fecal, por todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? También, por supuesto, tratamiento de los afectados, detectar portadores sanos, que es lo que les acababa de decir, es una parasitosis que al cronificarse el paciente se hace asintomático prácticamente, y, por supuesto, la correcta eliminación de la excreta como base. Fíjense ustedes que lo más común es la cloración del agua y es generalmente resistente a la cloración, no serviría. Y les comento que el doctor Luján y colaboradores no está aún está en prueba, pero que él habría desarrollado, la primera es un investigador de CONICET de Córdoba, que estarían en proceso o ya casi la vacuna antigénica para la giardia, ¿sí? Miren que no hay vacunas para los parásitos, pero esto es muy importante, este grupo de investigadores lo que están haciendo. Este es el flagelado del intestino por excelencia. Existe otro flagelado que es este. Generalmente, como ven en la diapositiva, es un pequeño protozoo que tiene un quiste muy chiquitito, como una pasita de una uva, se lo ve como la forma de una pasita de uva, pero es microscópico, y que no se sabe muy bien el poder patógeno del Chirmastin McNeely, aparentemente no tendría ninguno. Pero es importante que ustedes lo conozcan porque al ser otro hallazgo de laboratorio y otro, miren que le pongan, se observa la abundante presencia de flagelados intestinales Chirmastin McNeely, y yo no me acuerdo que es un patógeno, pues ese paciente seguramente va a ser tratado como cualquier cosa y no voy a encontrar la real causa del cuadro. Entonces, cuando estos son, ¿por qué les presentamos también y les recalcamos los flagelados que no sean considerados tan patógenos? Por esto. Porque, ojo, cuando me informen con nombre raro que ni me acuerdo, y sea un flagelado. Entonces el paciente está con diarrea, ya está, esa es la causa. Ojo, que esto también es considerado una patología.